Estamos aquí de nuevo, es el momento de iniciar esa sección, ese momento que destinamos en el programa para hablar de cuestiones jurídicas. Lo hacemos, como saben, siempre de la mano de ICALI, del ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante. Y hoy nos acompañan María Dolores Hernández, miembro de la Junta de Sección de Mediación de ICALI. ¿Qué tal, María Dolores? Y Justo Gil, miembro de esta misma sección, de la sección de mediación. Hola, de buenas ICALI. tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, es un tema que hemos abordado en otras ocasiones, lo hablábamos hace un momento fuera de cámaras. Es una cuestión muy interesante, pero tan interesante quizá como desconocida, aunque ya esa labor que hace ICALI va llevándonos a que conozcamos un poco más qué es la mediación. Pero a mí me gustaría que antes de meternos en los temas de hoy, muy brevemente me explicarais justo qué es la mediación, en qué consiste. Pues la mediación consiste principalmente en aquel proceso en el cual ambas partes, con la ayuda de un profesional independiente que es el mediador, abordan su conflicto de manera totalmente voluntaria, con arreglo a unos principios sometidos pues, al principio de confidencialidad, voluntariedad, etcétera, en el cual hayan una solución consensuada a ese conflicto, con la ayuda, como digo, de esta persona que es el mediador. Es un procedimiento alternativo al judicial que nosotros pensamos que satisface más a los mediados, a la gente que somete su conflicto a ese proceso de mediación, que el obtener la decisión de un tercero, que muchas veces pues, las partes no quedan totalmente conformes o totalmente satisfechas. Bueno, quizás lo que podríamos decir en un lenguaje coloquial, resumiéndolo mucho, vamos a hacerlo por las buenas, ¿no? Vamos a arreglarlo por las buenas. Efectivamente. Y nos ahorraríamos muchos problemas y mucho tiempo, además. Sí, se quizá, trata de... en fin, sobre todo el tiempo que se alarga un proceso en determinadas ocasiones, pues con la mediación podría cortarse muchísimo, pero tenéis muchas otras funciones. Habéis creado un instituto es el Instituto de Mediación del ICALI, se llama IMICALI, y a mí me gustaría saber qué proyectos y qué labor tiene este instituto, María Dolores. Pues en principio el IMICALI se constituyó en el 2012, pero nosotros ya llevábamos desde dentro del Colegio de Abogados bastante tiempo trabajando ya con la mediación. Existe un servicio de mediación intrajudicial en familia que se lleva trabajando desde el 2010 con muchísima satisfacción. Hemos recibido bastantes felicitaciones desde el Consejo General del Poder Judicial por las buenas estadísticas que tenemos, los buenos resultados que hay, y es un servicio que se sigue prestando a día de hoy de forma gratuita, con toda la voluntad de los mediadores que lo forman, y que esperamos que tarde o temprano, pues con la buena labor del Colegio de Abogados, pues termine remunerándose la labor de los mediadores que hacen un importante esfuerzo. Claro. Pero luego aparte se creó el IMICALI como el Instituto de Mediación del Colegio de Abogados, y el IMICALI lo que hace es tener un listado de mediadores, mediadores con una formación de calidad, que forman distintos sectores dentro del IMICALI, que podría estar la mediación familiar, la mediación civil y mercantil, sí, la mediación penal y la mediación concursal. Entonces, dentro de los distintos proyectos del IMICALI, ahora mismo tenemos, que nos va a tardar mucho en ponerse también en marcha, un proyecto piloto de mediación penal, con el que también estamos bastante ilusionados, porque es una manera también de resolver los conflictos en el ámbito penal mucho más satisfactoria, sobre todo para la víctima. Yo, por ejemplo, que soy también abogado penalista, llevo muchísimos años viendo cómo a las víctimas en un procedimiento penal se las trata como simples testigos. Van al juzgado, están en los pasillos, si se suspende se lo dicen a veces de mala manera, o si al final se llegan a acuerdos entre el acusado y el Ministerio Fiscal, pues si salen al final, les dicen ya se ha llegado a un acuerdo, nadie le pregunta, nadie le informa. Entonces, normalmente sienten como que no han sido asistidos durante todo el proceso. Entonces, dentro del proceso de mediación penal se les da voz. Sí que es cierto que la diferencia con otros procedimientos de mediación es que no es disponible. O sea, al final el acuerdo siempre va a tener que ser reflejado en una sentencia porque el jus punendi es del Estado. Pero aún así la satisfacción que puede dar a la víctima ese procedimiento nunca jamás se la va a dar el procedimiento penal. Y luego el IMICALI tiene las dos vertientes. Una, el servicio de mediación intrajudicial,
que es cualquier proceso que se pueda derivar a través de los juzgados y que se nombre un mediador del IMICALI, se hace por orden escrupuloso alfabético. Claro. Entonces, se nombra un mediador del IMICALI y ese mediador ya se pone en contacto con las partes y las cita para ver si quieren o no quieren someterse a mediación y cobra a él directamente. Al Colegio de Abogados se le paga una tasa de gestión de expedientes. Luego, eso sí que es un servicio que que se abona, salvo que tengan justicia gratuita. Si tienen justicia gratuita, entonces sí que se le presta el servicio. Claro. Y el mediador, en todo caso, está establecido dentro de los estatutos del IMICALI una especie de fondo con todas esas pequeñas aportaciones. Entonces, si hubiera fondo suficiente, pues el mediador cobraría a través de eso, mientras no se consiga que, por ejemplo, la Consellería pues, nos dé una partida que cubra ese aspecto, que al fin de cuentas es lo que todos queremos también, que al final exista un turno de oficio de mediadores para que todo el mundo pueda tener acceso y que no sea una voluntariedad solamente de nuestro trabajo que lo regalemos. Claro, claro. Imagino que habrá muchos profesionales interesados en formarse en mediación, ¿no? Sí, hay bastantes, casi todos los colectivos actualmente se están formando en mediación, casi todos los colegios están haciendo Pero cursos. En el vuestro, concretamente. En el nuestro sí que hay, o sea, sobre todo este último curso han sido 100 los que hay apuntados, ¿no? Justo sí, son 100, bueno. 100 más de 100 apuntados. Está Ha muy costado bien. porque de antiguo casi todos los abogados hemos pensado, yo la primera hasta que llegué al mundo de la mediación ya en el 2009, que mediábamos en nuestros despachos. Cuando considerábamos que éramos abogados colaborativos, conciliadores, pensábamos que ya hacíamos esa labor. Entonces, ha costado y sigue costando atraernos a los compañeros abogados para convencerles que no somos enemigos irreconciliables, como dicen muchos, que somos colaboradores necesarios. Porque el abogado siempre tiene que estar en el proceso de mediación. Entonces, en los últimos tiempos, como ya suele aparecer en prensa, muchísimas veces comentándose que si en los accidentes de tráfico, que ahora se ha introducido también la mediación, cada vez sale más, sí que ha habido un aluvión y este último curso del Colegio de Abogados son más de 100 compañeros lo que los están haciendo. Está muy bien. Justo, áreas del derecho que sean susceptibles de beneficiarse de la mediación, que algunas apuntaba ya María Dolores, y el papel fundamental de los letrados en la mediación, ¿cuál es? Pues las áreas en las que se puede someter el conflicto a mediación son todas aquellas donde la ley no lo prohíba. Por ejemplo, en casos de violencia de género sí que está expresamente excluido del ámbito de la mediación, pero la mediación es susceptible de ser aplicada a cualquier conflicto en cualquier ámbito, sea en ámbito de familia, que es donde más comúnmente lo podemos ver, sea en ámbito de repartos de herencias, sea en el ámbito de la empresa y la empresa familiar, que es muy importante, por ejemplo, en este ámbito, porque muchas veces las relaciones empresariales requieren de una rapidez, de una celeridad en la resolución de su conflicto y de un especial cuidado en la confidencialidad y no publicidad de ese conflicto. Es decir, muchas veces para la empresa el estar inmersa en un proceso judicial durante años y años no le beneficia para su proyecto empresarial o no le beneficia para sus relaciones empresariales, sea con otras empresas, a nivel de colaboración, a nivel de proveedores, a nivel de... y en el ámbito específico también de la empresa familiar, donde también estamos haciendo una especial labor para la elaboración de los protocolos familiares, porque en el ámbito de la empresa familiar se conjugan los dos factores, el empresarial y el familiar. Y ahí es donde la labor del mediador es muy importante para esa elaboración del protocolo familiar por las partes, y ahí también es muy importante la labor de los abogados de las partes también. No porque las partes se sometan a este proceso de mediación van a elaborar su protocolo, no. Es fundamental que sus abogados intervengan, y para eso el abogado también ha de estar formado, porque ha de saber cómo debe asistir a su cliente, cómo debe asesorarle en un momento estratégico, cómo debe analizar las posturas de la propia parte y de la parte contraria para elaborar
cuál es su mejor alternativa Sí, 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 sí. a un procedimiento, a un acuerdo negociado, la peor alternativa a un acuerdo negociado. Y aquí es muy importante, como decimos, esa labor de los abogados también. La labor del abogado se puede plasmar no solamente en la asistencia dentro, sino también cuando un cliente acude a su despacho por primera vez. El abogado ya de por sí, con la obligación deontológica que tiene de informar a su cliente cuáles son todas las vías posibles para solucionar su conflicto. Y dentro de esas vías, cuál es la que más le puede favorecer para solucionarlo de manera rápida, menos costosa y más satisfactoria para él. Es un tema, como decíamos al principio, apasionante. Nos sabe a poco, se nos ha acabado el tiempo, pero la verdad es que queremos seguir profundizando en la mediación, informando sobre todo a quienes nos ven de que es una opción que está ahí y que es muy ventajosa. Por tanto, contamos con el ICALI y con vosotros para seguir ampliando esta información sucesivamente, como hacemos en estos programas de forma habitual. Muchísimas gracias a los dos por haber venido hoy. Nosotros encantados de volver. Bueno, pues nosotros también encantados de tener al ICALI como aliado, como colaborador en este programa. Sabemos que esta sección despeja muchísimas dudas, así que bueno, pues aquí seguiremos con ellos despejándoles dudas en materias jurídicas. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora.